en 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Ahí va a estar la palabra del Señor, nuestro Salvador. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Recuerden que hemos comenzado ya con el estudio de las Sagradas Escrituras, sobre las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nos ponemos de pie como reverencia a la palabra de Dios. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Dios Padre, agradecemos la lectura de tu palabra. Ahora rogamos, Señor, que la lleves al corazón. Nosotros somos encargados de anunciar tu palabra, pero el que la lleva al corazón eres tú. Amén. Tú eres el que por tu Espíritu Santo la llevas hasta el alma misma, para que sea el tesoro de nuestro ser, para que sea aquello tan importante para nuestras almas. Te ruego, Dios mío, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos por medio de ello. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. 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 Favor de tomar asiento. Hemos comenzado con nuestro estudio de la palabra de Dios bajo la Confesión de Fe Bautista de 1689. Una confesión de fe es una declaración que nos demarca a nosotros lo que creemos. La iglesia cristiana, y si le ponemos cierto un nombre, bautista, se diferencia muchas veces del pentecostalismo porque los pentecostales no tienen claro los parámetros en el sentido cierto de establecer esto es lo que creemos. No, en una iglesia pentecostal alguien puede creer una cosa, otros creen otra cosa, otros creen otra cosa, porque muchas veces el pentecostalismo del último tiempo se acostumbra a llenar a las personas, llenar de gente en las iglesias, pero no de darle una doctrina clara y evidente, de la cual dijo la Escritura que todos debemos creer una misma cosa, debemos tener un Señor, una fe y un bautismo, cumpliendo con lo que Mateo 28:19 dice la palabra del Señor de una manera muy clara, que debemos ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Para enseñar todas las cosas que Él nos ha dicho, ¿qué debemos hacer? Sistematizar, ordenar la doctrina, para que así le podamos decir: esta es la doctrina sobre la Biblia, esta es la doctrina tanto, esta es la doctrina acá, esto. Entonces así nosotros vamos a un solo punto y así es más fácil comprender lo que se decimos. Ya vamos a estudiar todo lo que dijo Jesús al tiro, así versículo por versículo. No vamos a entender muchas veces si vamos tomando solamente fragmentos lo que Él quiso decir en grandes rasgos. En cambio, si lo sistematizamos, es mucho más práctico, es mucho más fácil acercarnos y decir: sí, esta es la doctrina de la palabra del Señor, esto es lo que quiso decir. Parte diciendo aquí la importancia de la Escritura. El verso 16 de 2 de Timoteo capítulo 3 dice: toda la Escritura es inspirada. ¿Por qué? Dios es quien la inspira. Y más en la palabra griega es exhalar. No es que uno inhala y exhalar. La palabra de Dios es la exhalación de Dios, que ha venido sobre los profetas y apóstoles, que recibiendo esa inspiración de Dios han podido escribir sin equivocación lo que el Señor quiso decir.
Por eso podemos tener tal seguridad. Y tal seguridad podemos tener de que esta Biblia no tiene errores. De que la palabra de Dios revelada no tiene errores. La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice así: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla de fe suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvífico. Anteriormente vimos la introducción, pero ahora profundizaremos un poco. ¿Qué dice la declaración? Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente de fe. Es decir, lo único que nos va a demarcar a nosotros cómo hemos de vivir, cómo hemos de comportarnos, qué hemos de hacer y qué no hemos de hacer es esto. Algunas personas han dicho, como la Iglesia Católica, ellos dicen, es la tradición más la Biblia. O sea, es lo que ellos, ¿cierto?, creen que puede ser más la Biblia. Pero ¿eso a qué lleva? A que la tradición quede por encima de la Biblia. Eso es normal que cuando una persona, ¿cierto?, los que han visto una iglesia católica alguna vez la han pisado en su vida, se van a dar cuenta que ellos tienen estatuas. Cuando el segundo mandamiento, ¿qué dice? No te harás imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra. Ellos están invalidando un mandamiento de Dios. Pero su tradición dice que ellos tienen esculturas porque las personas así pueden tener una fe más concreta. Es decir, al ver ese monito de yeso, ellos pueden decir, aquí está el Señor. O esta es la representación de él, así que yo puedo creer más así. ¿Pero es lo que dice la Biblia? No. No es lo que dice la Biblia, porque la única regla de fe es esta. Y todo lo que hacemos debe ser medido por esto. Nuestros hermanos que nos acompañan ya hace mucho tiempo se han dado cuenta que todas las tradiciones hemos tratado de irlas sacando de nuestra doctrina. Todo lo que es la tradición que le hace mal a la doctrina. Y cuando hablo de tradición hay que distinguirla de aquella que está fundamentada en la palabra de aquella que no está fundamentada en la palabra. Y hay una tercera distinción que es la más terrible, es la que causa daño dentro de las congregaciones. Por ejemplo, si una tradición fuera que, hermano, siempre que termina algo vamos a levantar las manos, eso qué daño causa a las personas. No causa ningún daño, pero sí causa daño, como le dije, colocar monos de yeso, colocar, o por ejemplo, que el que esté predicando se vista de payaso para hacer un poco más amigable las cosas, eso está en contra de lo que Dios está diciendo. Esas tradiciones no sirven. Hoy comenzaremos con nuestro estudio sobre las Sagradas Escrituras, sobre la importancia que debe ser este libro para nosotros. Y llama la atención que el primer punto que la Confesión de Fe enseña es sobre la Biblia. Porque nosotros a veces hablamos de muchas cosas, pero si hay algo que la persona tiene que tener claro al principio, es sobre esto. Porque si una persona no entiende que la Biblia es nuestra regla para vivir, es nuestra regla infalible, si esa persona no entiende eso desde el principio, no va a tener un compromiso con el Señor, no va a entender las demás cosas, porque va a ver que esto es subjetivo, que puede ser como también no puede ser. Pero una persona que entiende y parte su vida cristiana como base entendiendo de que las Sagradas Escrituras son lo más importante para nosotros, vamos a tener una perspectiva real de lo que Cristo quiso para nosotros. Partiremos con esta pregunta. ¿La Biblia tiene una relevancia superlativa para usted? Cuando hablamos de algo superlativo, hablamos de algo que está por encima de todas las cosas. ¿Está la Biblia en ese rango de su vida como lo más importante para usted? Porque esta no es cualquier palabra, es la palabra que Dios ha inspirado. Es su revelación especial que Dios le ha hecho al hombre, para que le conozcamos y para mostrarnos cómo hemos de vivir. La Biblia está por encima de cualquier otro libro en el mundo. Ni siquiera las confesiones de fe pueden igualarse a la Biblia. Si la Biblia, ¿cierto?, llega la confesión de fe, y si esta confesión de fe no está al igual que la Biblia, debe ser rechazada, debe ser tomada como algo secundario. Y siempre estas cosas van a ser secundarias, porque la regla infalible es la palabra de Dios, porque esto va a determinar si esto es o no. Por eso es la única regla de fe.
Y que uno puede decir, es que mi pastor me enseñó que estas cosas eran así. No, si no se lo dijo la palabra, se lo puede decir hasta el Papa si quiere. Pero no tiene validez si no está fundamentado en la palabra de Dios. ¿Dónde debemos ser construidos? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Es decir, sobre el fundamento bíblico. Es donde la iglesia debe ir creciendo y debe ir alimentándose. Hoy esta revelación se le llama revelación especial y debe diferenciarse de la revelación natural. Hay revelación especial y hay revelación natural. Esto ya es un concepto que a medida que hemos ido estudiando ya lo manejamos. ¿Qué es lo que es la revelación natural? ¿Alguien lo recuerda? La creación. Muy bien, hermana Natalia. La revelación natural es lo que vemos, la creación. Porque una persona no puede tener esto, quizás. Pero al salir puede decir a alguien que estas cosas, y esto es tan lindo, mire cómo es nuestro cuerpo, mire cómo son todas las cosas tan perfectas. Y eso que nosotros estamos viendo el mundo que ha sido maldecido. Imagínense haber visto el mundo como era en su principio. Entonces la revelación natural nos muestra quién es Dios. Mire, vamos a lo que dice Romanos 1:19. Romanos 1:19. Aquí nos muestra que debe ser diferenciada la revelación especial de la revelación natural. Romanos capítulo 1, versículo 19. Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 1:19. Amén. Amén. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las personas que no han recibido una Biblia, porque recuerde, los mapuches, antes de que vinieran los españoles acá, no tenían acceso a la Biblia. Y aún cuando los españoles llegaron, tampoco tenían acceso a la Biblia. Muchos españoles tampoco la tenían. Entonces usted puede decir, pero ¿cómo esas personas el Señor las va a juzgar si no tenían la revelación especial? Van a ser juzgadas por la revelación natural. Porque dice aquí la Escritura muy claro que tienen excusa, ¿o no? No tienen excusa. No tienen excusa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir no existe un Dios. Y el ateo, ¿qué es lo que hace? Negar esto. Pero la Escritura deja muy claro, dice el necio en su corazón, hay que ser tonto, perdonando la expresión, es que necio puede equivaler a tonto. Entiéndase que es tonto alguien que dice que esto fue creado producto de la casualidad, producto de un meteorito que cayó y eso vino de la nada, y creo, obviamente esto sería una historia tan absurda. Pero si vemos que detrás de cada cosa en lo natural, vemos una mesa, no decimos que la mesa salió de la tierra, alguien la hizo. Alguien, cuando vemos un vehículo, cuando vemos una casa, siempre nos damos cuenta, eso no apareció ahí, no salió de la nada. Por lo tanto, siempre hemos visto que las cosas que están hechas, alguien las crea. Y ese es el creador, quien se conoce como Dios. Pero la palabra es la revelación especial dada por Dios. Y dada por Dios desde la antigüedad a los profetas. Dada por Dios a los apóstoles. Entonces, ¿esta revelación está completa? Sí, podemos decir esta revelación de la palabra de Dios está completa. Está completa. Ya nadie puede añadir a esta palabra, ni nadie puede quitarle a esta palabra. Porque esta palabra es tan perfecta y debe ser nuestra regla de fe para nuestras vidas. El punto número 1 dice: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia.
Por eso partíamos con esta pregunta. ¿Son las Sagradas Escrituras su única regla infalible de fe? ¿Son ellas las que trazan cómo debe vivir, cómo debe comportarse, qué debe o no debe hacer? ¿Por qué un cristiano debe regirse por esto? Pero hoy en día el movimiento pentecostal, y no estoy hablando del movimiento pentecostal clásico, estoy hablando del movimiento pentecostal actual, dice esto: es que el Señor me reveló anoche. Es que el Señor me reveló, se me apareció anoche, que me dijo esto, me dijo esto otro. No. Si el Señor no nos habla por las Escrituras, dude que es el Señor el que nos habla. En una ocasión, y esto lo podemos ver que aún los cristianos de la antigüedad muchas veces vieron esto. Por ejemplo, Martín Lutero, en uno de sus escritos a sus estudiantes, dijo que un día estaba en oración y dice que se le apareció un ser que se parecía a Jesucristo. Entonces él tendió en un momento a decir: ¡oh, el Señor! Y como que tendió y se iba a postrar a orar, pero se le vino al texto la palabra que dice: Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué hizo? Reprenderse. ¿Qué hizo? No, apártate de mí, Satanás. Porque en realidad el Señor no se nos puede aparecer a nadie. A nadie se le puede aparecer al Señor actualmente, porque solamente en aquel día le veremos. Nadie puede decir que verdaderamente ha visto al Señor ahora. Pero cuando nos enfrentamos con una persona, o una persona nos dice: es que yo vi al Señor ayer, ¿usted puede juzgar lo que ella vio? No, porque esa persona fue la que vivió, no estaba ahí. Pero si vamos a la Escritura, sí podemos decir: ese no era Dios. Usted vio algo, sí, pero le puedo decir escrituralmente que no lo vio, porque la Escritura dice: a Dios nadie le vio jamás. La Escritura dice que Cristo ha ascendido ¿a dónde? A la diestra de Dios Padre. Y Él va a volver por segunda vez, en su segunda venida. ¿Quién está con nosotros? Es el Espíritu Santo. Y obviamente la palabra Espíritu lo dice, es algo invisible. Entonces nadie puede decir que ha visto a Cristo. Algunos han visto llorar a la Virgen, otros han visto, ¿cierto?, que las estatuas brotan sangre. Pero hay algo que dice la Escritura: detrás de cada estatua hay un demonio. Detrás de cada ídolo, hay un demonio. Por eso decimos que la Escritura es la única regla de fe suficiente, segura e infalible. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? ¿O por qué la confesión de fe, los bautistas del año 1600 llegaron a esa conclusión? Porque podemos llegar ahora a esa misma conclusión. Hemos leído en 2 Timoteo 3:15. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién es inspirada la Escritura? Por Dios. Y si es inspirada por Dios, eso quiere decir que la palabra es perfecta. Porque Dios es perfecto. Él no puede hacer nada que sea imperfecto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios inspira, es perfecto. Por lo tanto, llegamos a la primera conclusión: la Biblia no tiene errores. La Biblia es lo suficiente que usted tiene para su alma. No necesita que se le aparezca un ángel, no necesita que usted vea cosas en sueños. Usted lo que necesita, y lo que yo necesito, es la palabra. Porque la palabra es la que nos hace libres. La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos dice cómo debe vivir. Por eso describe el apóstol Pablo en 2 Timoteo, este capítulo 3, que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Entonces esto es todo, es todo para nosotros. Pero hoy en día se dice: estuvo tan bonita la reunión que no hubo palabra. Hay gente que ha dicho que hubo un mover del Espíritu, dice. Hubo un mover tan grande que sentimos una emoción, lloramos, saltamos, gritamos, adoramos, dice. Pero no hubo palabra. Si nos vamos a la Escritura, podemos, ¿cierto? Si nos vamos a la experiencia que ellos vivieron, ¿podemos juzgarla? No, porque en realidad ellos experimentaron eso. Pero si voy a la Escritura, puedo decir: eso no era Dios. Fue cualquier otra cosa. Fue emoción, fue quizás, no sé, un espíritu, pero no fue Dios. No fue Dios. Porque la única regla de fe suficiente es la palabra. Y si en una reunión no hay palabra, Dios no está ahí. Dios no está ahí.
porque Dios se muestra a través de las Escrituras, y eso lo deja en claro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, los 66 libros bíblicos contenidos en lo que nosotros conocemos como Biblia han sido dados por el aliento del Espíritu de Dios. Aunque fueron hombres las que la escribieron, ellos fueron, o quien les dictó lo que ellos escribieran, ¿quién fue? El Espíritu Santo. La Biblia católica se diferencia de la Biblia cristiana por una cosa. La Biblia católica, si usted tiene una en su casa o alguna vez ha visto una, tiene más libros. Los católicos, o los romanos, le vamos a decir, los católicos romanos consideran más libros de la Biblia, lo que se conoce como apócrifos, es decir, libros que no hay una certeza de que son de Dios. Y si hay algo que ustedes, ya que algunos llevan más tiempo en las cosas del Señor, se dan cuenta que cuando vemos Timoteo lo podemos ver en Génesis, podemos verlo en Amós, podemos ir viendo, ¿cierto?, en Salmo, y podemos ver que la Biblia está trazada de tal manera que todos los libros, los 66 libros, concuerdan. Y usted puede ir de acá para allá y todo va concordando. Pero si usted, por ejemplo, coloca Primera de Macabeo y va a ver los Macabeos y no van a concordar con lo demás, porque historia es eso. No tiene que ver con la revelación bíblica. Va a ver el libro de Tobías y el libro de Tobías no tiene nada que ver con lo que la palabra dice. El libro de Enoc, como algunos, ¿cierto?, lo han dicho. Entonces vamos viendo que estos 66 libros es la única inspiración del Señor. Es lo único que Dios ha inspirado. Y algunos han dicho, pero ¿por qué esos libros no han entrado? Por la sencilla razón de que podemos rastrear la Biblia que utilizó el Señor en aquel tiempo, porque en el tiempo de Jesús la Biblia que andaba circulando era la Septuaginta y solamente consideraba el Antiguo Testamento que hoy en día conocemos. Todos estos libros que están en el Antiguo Testamento era lo que el Señor en sus tiempos predicaba. Entonces, si Él no aceptó los demás libros, ¿qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios es perfecta y que el Señor solamente inspiró esos libros. Los demás, ninguno hermanos de la iglesia que ha vivido a lo largo de la historia de la iglesia han podido, ¿cierto?, añadir otros libros como el Apocalipsis de Pedro y el libro de Tomás, que dice cómo el Señor Jesucristo cuando era chico hacía milagros, pero eso no concuerda con la Escritura. Usted no puede encontrar eso en ninguna otra parte. Por eso decimos que esos libros son inspirados, porque tienen una conexión. Estos 66 libros tienen una conexión tan especial y tan directa que no puede incluir a ningún otro porque no tiene esa conexión. Eso es obra solamente del Espíritu Santo. Veamos lo que dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro 1:21, y si alguien lo tiene lo puede leer, por favor. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se fija lo que leyó nuestro hermano? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto derriba el argumento que muchas personas dicen en contra de la Biblia. Pero es que tú creías en un libro que lo escribieron los hombres. Se fija que siempre eso se lo va a decir una persona que quizás usted, ni yo la conozco, y usted sí la conoce, pero a mí me va a decir otra persona que ni siquiera la conoce a la que le dijo usted, ¿entiendes? Porque eso es algo que siempre el diablo ha utilizado a lo largo del tiempo y a lo largo de las épocas. Y como el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de la gente que no cree en Él, que no cree en el Señor, perdón, ellos siempre llegan así. La Biblia fue escrita por hombres. Sí, fue escrita por hombres. Debemos decirlo. Pero hombres inspirados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Porque aquí dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero por cualquier hombre, no, por hombres santos. Por hombres santos, es decir, separados, apartados para Dios. Dios los apartó a estas personas, las señaló para que ellos fueran los que escribieran esa palabra. Y hemos dicho que uno de los argumentos más sólidos
obviamente fuera de la palabra, para ver que la Biblia es algo real, es que piensen los apóstoles, y piensen los 120 en Pentecostés, y piensen los que fueron en el libro de los Hechos creyendo esta palabra. ¿Usted cree que si hubiese sido una mentira lo que ellos vieron, hubiesen muerto y dado su vida por una mentira? Quizá una persona y dos personas lo pueden hacer, como entrar en la luz, ¿cierto? Que ellos se mataron y hicieron toda esta cosa, pero aquí estamos hablando de muchísimas personas. Y el Señor se le apareció, según el libro de Juan, a más de 500 personas. Entonces, para que alguien diga, no, que esas personas mintieron, entonces tendrían que estar más de 500 personas, mucho más de 500 personas equivocadas. Y mucho más de 500 personas estuvieron dispuestos a morir, a ir a la hoguera, a ser desmembrados. Como dice la tradición, ¿cierto? Pedro crucificado de cabeza. El apóstol Pablo, como dice, ¿cierto?, la tradición, su cabeza cortada. Entonces ellos fueron ahí hasta el final, creyendo en esta cosa. Decimos, esta palabra no fue inspirada por cualquier cosa, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quiénes escribieron esta palabra? Santos hombres de Dios. En 2 Timoteo 3:15, al decir la palabra, toda la Escritura, es enfático de que no fracción de ella, sino cada palabra escrita en la Biblia es indudablemente la palabra de Dios. Cada palabra escrita en la Biblia es indudablemente la palabra de Dios. Y eso no nos puede quedar ninguna duda. Algún día se va a topar con un mormón. Y el mormón le va a decir, la Biblia tiene error. Por eso nosotros ahora tenemos el libro de Mormón. Porque el libro de Mormón, esta sí que es la revelación verdadera. La Biblia es buena, sí, dicen ellos, pero tiene error. Se va a acercar a un testigo de Jehová y él le va a decir, la Biblia tiene error. Pero la nueva traducción del Nuevo Mundo, esta no tiene error. No, nosotros decimos, los 66 libros bíblicos son la única inspiración divina. Todo verdadero cristiano va a decir eso. La Biblia es inerrante, es decir, no tiene error. La Biblia es la única regla de fe. Una cosa debemos entender. La Iglesia no determina lo que debe creer. La Iglesia no determina lo que enseña la Biblia. Porque una persona puede decir, es que yo creo que así, que la Iglesia lo hace de esta manera. No, la Iglesia no lo determina. Y se lo hemos dicho. Si hay algo que no esté en la Escritura, usted sea el primero a levantar su mano y hablar, obviamente, de manera respetuosa. Decir, no, eso no está en la Escritura. Eso no está en la Escritura. Y sea quien sea, no, eso no está. Y si no está, no debe practicarse. Porque es una añadidura. Obviamente, ¿cierto?, basándose en las cosas que son claras y evidentes. Porque hay cosas que el Señor no dejó muy claras en cierto aspecto porque no eran tan importantes. No eran el enfoque en que está enfocada la Biblia. Por eso hay cosas que usted no va a poder encontrar así a cabalidad. Porque ese no era el enfoque de la palabra. La palabra del Señor tiene el enfoque y lo más claro y lo más evidente en lo que nosotros debemos poner nuestra mirada. Y eso que es más claro y evidente no puede ser determinado por la Iglesia. Esa enseñanza no puede ser determinada. No puede decir que yo esto acepto y esto no. No, la Iglesia no determina lo que creemos. Es la palabra de Dios quien determina lo que la Iglesia cree. Lleve los años que lleve la congregación. Si esa congregación no se somete a la palabra, en realidad estamos perdiendo el rumbo. Los reformadores del siglo XVI, entiéndase, reformadores cristianos de la antigüedad, que viendo lo que la Iglesia Católica había hecho con el cristianismo, viendo que ellos escondieron la Biblia solamente en latín para no prestársela a nadie, que nadie pueda interpretarla, que nadie pueda leerla, ellos salieron ahí y dijeron, no, lo que ustedes hacen no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que solamente el cura debe leer la Biblia, no. Porque ellos así la escondían y le mentían a la gente y le robaban con indulgencias. ¿Usted cree cómo construyeron todo lo que tienen, ¿cierto?, las catedrales y todas las obras que hizo Miguel Ángel? ¿Usted cree que Miguel Ángel hizo gratis? Fueron millones que se ganaron, mucho dinero. ¿Y todo ese dinero de qué salió? De las personas que fueron engañadas. Y hasta el día de hoy, si usted va a alguna de estas partes antiguas, usted tiene que pagar para entrar allí. Aquí está la cabeza de Juan el Bautista.
aquí están los huesos del apóstol Pablo, aquí está la leche de María, aquí está, ellos venden todas esas cosas. Y usted por tocar aquí hay un trocito de la cruz. Si usted toca un trozo de la cruz, si usted está presencia en los huesos de Juan el Bautista, su ser amado que está muerto, si usted paga esa plata, ese ser amado va a estar 100 años menos en el purgatorio. Entonces ellos jugaban, como la gente no tenía la Biblia, ellos tenían que creer a lo que ellos le decían. Entonces ellos mintieron. Y ahí salieron los reformadores del siglo XVI y dijeron no. La iglesia una, sí, la iglesia no es para dividirla, pero sí es para decir eso está mal. Y está mal porque la palabra no dice eso. No dice eso. Y hubo un lema que tenían ellos en la reforma. Y es el lema Semper Reformare. Es decir, la iglesia siempre está en una constante reforma. Nunca podemos decir somos la iglesia perfecta, esta iglesia está todo bien. No. Nunca, porque siempre estamos en algo, siempre hay algo que ir sacando, siempre. Debemos tener esa mente de siempre, conformar nuestros corazones a la Escritura. Y aquí nos ha pasado, hemos tenido que examinar todo lo que creemos. Y aún nos falta todavía muchas cosas, pero hemos ido examinando y sacando todo aquello que nos pertenece. Hemos tratado de hacer eso. Falta mucho todavía, pero también necesitamos de cada uno de ustedes para que al leer la Escritura podamos decir eso que se está haciendo no es Dios. Porque ¿a quién debemos servir nosotros? A Dios, al Señor. Si aún el Mesías debía ser certificado por las Escrituras, ¿cuánto más lo que creemos y hacemos? Piense por un momento esto. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre se debía certificar lo que Él hacía, porque Él no iba a ser el Mesías, yo soy el Mesías y vi. No, Él era el Mesías porque se cumplió lo que dijo los profetas, se cumplió lo que dijo tanto, se cumplió. Y siempre Mateo, porque fue uno de los que más se focalizó en esto, porque Mateo va enfocado a los judíos. Entonces el judío, como es bíblico, entiende, sí, este es el Mesías porque se cumplió lo que dijo Amós, se cumplió lo que dijo tanto, se cumplió lo que dijo tanto. Entonces si el Señor, para certificarlo a Él, se necesitó de las Escrituras, ¿cuánto más cada enseñanza, cuánto más cada cosa que hacemos debe ser certificada por la palabra de Dios? Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 2, verso 15. Mateo capítulo 2, verso 15, para que veamos la relevancia que tiene la palabra de Dios, la excelencia, nuestra única regla de fe. Mateo capítulo 2, versículo 15. Mateo 2.15 dice así la Escritura: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Viene la persecución de Herodes. Herodes quiere matar a los niños que tengan tanta edad para abajo, y los manda a matar a todos porque él tenía miedo de que naciera el Mesías y le quitara el trono. Él los manda. Y José dice: voy a llevar a mi familia a Egipto para que hasta que muera este hombre, vamos a permanecer en Egipto. Pero Mateo, ¿cierto? Al escuchar eso, al escuchar ese testimonio, claro, fue la Escritura. Sí, porque la Escritura había dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Porque de allá el Señor, una vez que muere Herodes, tiene que volver nuevamente al pueblo de Israel, para que se cumpliese la Escritura. Vemos también el verso 23 de este mismo capítulo 2. Dice así, Mateo 2:23: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Esto también, ¿cierto?, estaba reflejado en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor Jesucristo, cada una de las cosas que iba haciendo estaba certificado por la Escritura. Y si Él, el más grande de todos, tuvo que ser certificado por la Escritura, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más lo que hacemos? ¿Cuánto más lo que pensamos hacer? ¿Cuánto más lo que decimos debe ser pesado por las Escrituras? Mateo 8:17, un ejemplo más, porque hay muchos. Mateo 8:17, y vamos a leer desde el verso 16. Mateo 8:16 dice así: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra
echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todo lo que hacía Jesús estaba certificado con la palabra. ¿Cuánto más lo que hacemos debe estar certificado con la Biblia? Que nuestro corazón vuelva a las Escrituras. Que sea ese nuestro pensamiento. Muchas veces nos tendemos a alejar por nuestra pecaminosidad, pero vamos a la Escritura. No tengamos la Biblia como un amuleto, tengamos la Biblia como la regla infalible de nuestra fe y como aquello suficiente. Porque la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que estemos preparados para toda buena obra. Porque eso es lo que quiere el Señor, no solamente que seamos creyentes, que seamos personas que creen que Él vino, que Él resucitó, que Él murió, sino que Él también quiere que nosotros vivamos para su gloria. ¿Me entiendes? Si no es solo venir a una iglesia, cantar, orar, bautizarse, tomar una santa cena, es vivir para la gloria de Dios, es vivir para agradarlo a Él. Porque si yo vivo, vivo para agradarlo a Él. La gente siempre dice: no, yo no vivo por el de al lado. Sí, no vivimos por lo que dice la gente, pero sí vivimos por lo que dice Dios acerca de nosotros. Eso lo va a entender el cristiano. Entonces la Biblia, si yo quiero aprender algo, si yo quiero saber algo, ¿dónde debo ir primero? A la Escritura, porque la Escritura es útil para enseñar. Si necesito ser redarguido, esta palabra a veces es difícil de comprender, redarguir, pero redarguir significa confrontar lo que está mal. Si yo estoy equivocado, ¿qué es lo que me tiene que a mí hacer entender que estoy equivocado? Lo que me dijo tal persona o tal, no. La palabra es la única que me puede decir: sí, eso está mal. Porque la palabra redarguye, es decir, confronta lo que está mal. Esto está mal porque la Escritura dice. La Escritura también corrige, es decir, endereza el camino. Y hay una diferencia entre confrontar lo que está mal y enderezar el camino. Porque cuando confrontamos decimos: esto no se debe hacer porque la palabra dice esto. Pero la palabra no solo nos muestra lo que está mal, no solo nos confronta, sino que también endereza nuestro camino. Si yo le dije esto, ahora quiero que tú lo practiques, para que tu camino sea enderezado y no vayas por ese camino que te va a hacer mal, que va a traer desgracia a tu vida, que va a traer cosas malas a nuestra vida. Porque ¿qué es lo que trae el pecado? ¿Qué es lo que trae la desobediencia? ¿Qué es lo que trae la soberbia y el orgullo? ¿Qué nos va a traer a nuestra vida? Si no condenación, si no castigo. Y usted puede decir: sí, soy cristiano, estoy libertado del castigo del infierno, sí, pero no de la disciplina. Porque si hacemos algo mal, vamos a tener que ser disciplinados hasta que entendamos que lo que hicimos está mal. Y no esperamos ser aporreados hasta entender si está mal. Está mal porque la palabra dice esto. La Escritura nos instruye en justicia, es decir, nos enseña lo que es recto, nos enseña lo que es derecho. Pero si yo nunca leo la Biblia, si yo nunca voy a la iglesia para escuchar una predicación, si nunca estoy meditando en estas cosas, ¿cómo voy a aprender lo recto? ¿Cómo voy a ser confrontado? ¿Cómo mi camino va a ser enderezado? ¿Cómo voy a ser enseñado? Porque la Escritura es nuestra única regla de fe. Y esta única regla de fe, llamada la Biblia, es suficiente. Es suficiente. Usted no necesita grandes cosas, no necesita grandes lujos, no necesita grandes, o ser, ¿cierto?, la persona más entendida del mundo. No. Si usted tiene su Biblia, tiene la palabra de Dios, tiene todo. Pero si le estoy diciendo eso, no lo estoy diciendo para que lo tenga como un amuleto ahí. No, para que la tenga aquí. Pero, ¿y cómo la voy a tener aquí si primero no la compro? ¿Me entiendes? Si primero no la digiero en mi vida. Porque eso es lo que debo hacer, leer para digerir, para entender, para comprender. Pero si yo la tengo ahí, es lo mismo que tenga la comida que a usted más le guste, la tenga ahí para mirarla. ¿De qué le va a servir? De nada, no va a hacer provecho para su cuerpo. Así la Biblia no es ni un provecho si la tengo guardada en mi estómago. Y hoy en día tenemos tanta riqueza. Y usted puede decir: ¿por qué? Piense esto. Como en ningún otro tiempo, tener una Biblia
Hace 500 años atrás era casi imposible. Había que tener millones y millones para poder tener una Biblia. Y hoy en día es tan fácil comprar una Biblia. Y a veces no tenemos ni que comprarnos una, a veces con el celular basta. Si la tenemos hoy mismo. Obviamente siempre hay algunas personas que dicen, no, pero es que no es lo mismo. Es lo mismo, si está la palabra en el celular es lo mismo. Es lo mismo. Tiene el mismo valor porque yo donde quiera que esté, ahí está. Aquí está el texto. Aquí lo puedo ir leyendo. Y si digo, es que yo soy flojo para leer. La escucha, se coloca el audífono y la escucha. Entonces por eso digo, ahora hay una facilidad tan grande y el otro día me da una alegría muy inmensa en mi vida porque me topé con una tía que es ciega, vive solita, ama las cosas de Dios. Ella siempre ama las cosas de Dios desde que la conozco. Pero es ciega y usted dice, ¿cómo lee la Biblia? Ella lo único que quería era leer la Biblia, porque ella perdió su vista, la perdió paulatinamente. No es que ella nació ciega, ella leía su Biblia, pero ahora perdió su vista. Y quiere leer la Biblia. ¿Sabe lo que hizo? Tomó un curso para aprender braille. Lloraba, llegaba a llorar porque no podía aprender algo tan difícil, porque el braille no es algo así aprender de un día para otro, y menos cuando ya uno tiene una edad más avanzada, se hace más difícil. Pero dijo que el Señor le dio la sabiduría y ahora lee la Biblia y de corrido va leyendo la Biblia, va leyendo y tiene esa hambre de seguir leyendo. Y uno que a veces es tan fácil abrir los ojos y leerla, no la valora. ¿Y usted cree que ella para tenerla en braille va a tener así una Biblia? No. Recuerde que en braille usted tiene que escribir las cosas más grandes, es decir, para tener la Biblia son así unos tomos que tiene que tener, así un alto de libros que he tenido que ir comprando poco a poco para tener la Biblia. Y ella se esmera y quiere buscar porque le faltan algunos libros y quiere seguir comprándolos para tenerlo y leerla y seguir leyendo y seguir leyendo. Y nosotros a veces, teniendo tantas facilidades, no las aprovechamos. Así es. No la aprovechamos, no entendemos que esto es tan suficiente para nosotros. Es suficiente para nuestra vida. La Escritura es suficiente. Esto nos quiere decir que la palabra de Dios es todo lo que necesitamos para equiparnos, para la vida, para la fe, para el servicio, para el conocimiento acerca de Dios, para el propósito eterno, para su gloria. Esto es todo lo que tenemos. Pero no lo valoramos. No lo estamos valorando. Si usted escucha o lee acerca de la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que había hermanos que sabían latín, leían la Biblia y empezaban a enseñar la Biblia a los niños. Y cuando los descubrieron los mataron a todos porque la Iglesia Católica no permitía que la Biblia fuera dicha por una persona que no era judía. Los mataban. Pero ellos seguían masificando esta Biblia. Y hoy en día es tan fácil leerla y nadie le hace nada aquí. Pero nosotros, somos flojos, muchachos, debemos reconocerlo. Pero no debemos quedarnos y decir soy flojo, no. Mañana voy a levantar y voy a seguir leyendo la Biblia. Porque esto es todo lo que tengo para mi alma. Todas las cosas que ustedes aquí en la tierra van a pasar, pero su palabra no. Su palabra va a traspasar, lo pueden estar velando en un cajón ahí, pero la palabra de Dios va a seguir con usted cuando esté con el Señor. Y cuando su cuerpo sea sacado de ese polvo y sea hecho un nuevo cuerpo, ahí va a estar la palabra todavía. Pero ¿dónde van a quedar las cosas que tenemos aquí en la tierra? Vamos a Juan 6:63. La escritura es suficiente. San Juan 6:63. San Juan 6:63. Veamos la relevancia que tiene, y si alguien lo puede leer, por favor. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que son estas palabras? Son espíritu. Y son vida, no es cualquier cosa, esta palabra es vida. Y si vemos que la Escritura es suficiente es porque tiene vida. Y más que aquella vida física, tiene una vida que traspasa más allá.
Como le dije, esta Biblia es tan suficiente, esta palabra es tan suficiente que lo pueden estar velando en un cajón. Podemos estar en coma en un lado y la palabra va a seguir. La palabra va a seguir. Y nos va a nada. Porque su palabra es la que nos da vida, esa vida espiritual, esa vida para poder tener esa comunión con Dios, esa vida para poder mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Pero la carne, dicen, para nada aprovecha. ¿Qué provecho tiene la carne si a medida que va pasando el tiempo se va desgastando? Sufrimos enfermedades, sufrimos tantas cosas. La carne no aprovecha para nada. ¿De qué aprovecha mi soberbia, mi orgullo, mi obstinación? ¿De qué me sirve? El agrandarme a veces de cosas, ¿de qué me sirve? De nada. No nos sirve absolutamente de nada porque esas cosas no aprovechan para nada. Pero las palabras que Él ha hablado son espíritu. Son el alma. Son lo que yo necesito. Y recuerde que la palabra espíritu también es traducida como viento. Y podríamos decir que esta palabra es el aliento que tenemos para seguir. Y si una persona deja respirar, muere. Pero las palabras que Él nos ha hablado de espíritu es eso que nos permite seguir viviendo. Eso que nos permite seguir viviendo, pero viviendo a su gloria. Vemos también que el Salmo 19, verso 7, hablando de la suficiencia de las Escrituras, dice el Salmo 19, verso 7. Salmo 19, 7. Las Sagradas Escrituras son suficientes. Salmo 19, 7. Si alguien lo puede leer, por favor, 7 y 8. Salmo 19, 7, 8. Amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces esta ley es suficiente, ¿no? La ley es suficiente, la palabra de Dios es suficiente porque es perfecta. Es suficiente porque convierte el alma. Es decir, entre más leo, más me hace transformar. Porque más aprendo de Él. Entre menos leo, menos transformación hay. Esta palabra convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es decir, la palabra tiene iluminación, me ilumina. Cuando estoy en tiempos de oscuridad me muestra con claridad las cosas. Me muestra esa luz que necesito. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Es decir, a veces uno no entiende cómo la palabra puede llegar a ese extremo. De ser tan recto y tiene esa rectitud que a veces nos puede doler, pero trae alegría. Y trae alegría porque cuando reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el pecado, si hay algo que causa en nosotros, es amargura. Si no va a traer algo bueno el pecado, siempre va a traer tristeza, amargura. Pero la palabra de Dios, su rectitud, trae alegría a nuestro corazón. Porque cuando reconozco mis pecados, puedo hallar esa felicidad que solamente el Señor me puede dar. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios tiene tal suficiencia y tiene tal pureza que nuestros ojos son alumbrados solamente con esta palabra. Y alumbrados en el sentido nuevamente de iluminación. Porque cuando estamos en tiempos de oscuridad, y me refiero, ¿cierto?, en momentos difíciles para nuestra vida, ¿qué es lo que más necesitamos? Claridad. Claridad para ver dónde estamos cementados, dónde estamos afirmados. Porque si estamos en la roca que es Jesucristo, ¿qué nos puede mover de ahí? ¿Qué miedo puede atormentarnos si Él está con nosotros? Nada nos puede separar de su amor. Esta palabra, en tercer lugar, es segura. Y esta palabra es segura en mí. Puede hallar esa seguridad que no la hallará en ninguna otra parte. Vamos a 1 de Pedro 1:25.
La palabra es segura. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Por qué esta palabra es segura? Se preguntará uno, ¿por qué esta palabra es segura? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 25. ¿Por qué esta palabra es segura? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si os ha sido anunciado el verdadero Evangelio de Cristo, si os ha sido anunciado este Evangelio, usted está en la seguridad más grande. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios tiene tanta seguridad que permanece para siempre. Si Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin, eso quiere decir que va a estar hasta el fin. Si Él dijo que me iba a llevar más allá de la muerte, es así, así se va a cumplir. Si Él me ha dado vida eterna, eso es hasta el fin. Se puede poner el diablo, se puede poner los demonios, se puede poner mi familia, se puede poner el mundo, pero ¿qué nos puede separar de eso? Me conmovía el otro día ver a estos hermanos de Ucrania cantando y adorando a Dios, después que sus casas habían sido destruidas, después que tuvieron que salir de su país, después que perdieron todo. Usted no podía ver alabando a Dios. Una persona del mundo no entiende cómo pueden estar alabando a Dios esta gente que la está pasando tan mal. Porque su seguridad no está en las cosas de la tierra. Su seguridad está en las cosas del cielo. Su seguridad está en Dios. Que aunque haya un dolor en su vida, ese gozo calmo que el Señor produce en ellos es más grande, porque ellos saben que están en las manos de Dios. Ellos saben que reposan en esa seguridad que no pueden hallar en ningún otro lugar. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Dice así, y el apóstol Pedro quiere que usted y yo entendamos esto. En segunda de Pedro 1:19. ¿Qué tan segura es la palabra de Dios? La seguridad más grande que usted puede hallar. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice así la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar puro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, y a veces vemos que en muchas iglesias se levanta gente y dice, hermano, yo te profetizo tal cosa, hermano, yo te profetizo tal. No, aquí dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. Yo no necesito que la gente me ande profetizando cosas. Yo tengo esta profecía y esto es seguro. Hay personas que se delante del Señor te va a bendecir, pero ¿eso qué me quiere decir? El Señor me bendice siempre. Que ya tenga vida, Él ya me está bendiciendo. Así es. Que tengo un plato de comida y me está bendiciendo. Entonces la gente, a veces por ser emocionalista, se va a estos extremos y olvida que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Estamos en la oscuridad muchas veces, pero tenemos esta palabra, esta antorcha que nos permite estar ahí, todavía con claridad en la oscuridad. ¿Sí? Hasta que el lucero de la mañana. Quiere decir, hasta que venga la claridad. Amén. Hermanos y hermanas, la noche está avanzada. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de la luz. Porque una vez que avance la noche, ¿qué viene? El día. Y si viene el día, eso quiere decir que vamos a estar con el Señor para siempre. Pero sigamos con esta luz, porque la seguridad. Usted no tiene seguridad cuando va a morir, yo tampoco. Pero tengo una seguridad, que donde está Cristo yo también estaré. Porque Él es fiel y Él nos ha prometido y Él nos ha dado esa seguridad solamente por la palabra, solamente por su palabra. En cuarto lugar, la palabra de Dios es inerrante. Convénzanse de esto, la palabra de Dios es infalible. Pero obviamente debemos hacer un alcance y una distinción aquí. La palabra de Dios inerrante e infalible, la que no tiene errores, es la palabra que se escribió, ¿cierto?, en la antigüedad, la del principio. ¿A qué me refiero? ¿Qué idioma inspiró Dios? ¿O qué idioma
usó Dios para inspirar el Antiguo Testamento? El hebreo. El Nuevo Testamento, ¿qué idioma usó Dios para inspirar el Nuevo Testamento? El griego. Entonces, cuando nos referimos que la palabra no tiene errores, es en esa fuente inicial. Y usted puede decir, pero no sé, no puedo tener esa certeza. Sí, tengamos esa certeza, porque manuscritos tenemos de sobra. Manuscritos antiguos desde el año 200 sobre el Nuevo Testamento, y un poquitito antes del 200, como el 100 y algo, tenemos manuscritos que dicen exactamente lo que hoy en día nuestra Biblia tiene. Por eso decimos, la palabra que no tiene errores no es Reina Valera. Recuerden, usted lee, ¿cierto? Va viendo su Biblia y dice, ¿por qué dice Reina Valera? Reina Valera fueron dos españoles que, tomando las obras de Lutero, tradujeron la Biblia al español. Pero obviamente ellos la tradujeron a mano y a veces hay cosas que cambian, pero no son cosas determinantes, no son cosas que uno va a decir, oh, que se equivocaron así. Fue algo que a veces se equivocaron en una área, una cosa así, ¿me entiendes? Cosas fáciles que hoy en día, con todo el conocimiento que tenemos, las podemos ir arreglando. Por eso es importante que uno tenga más de una versión de la Biblia, porque en la multitud de los consejeros, la multitud de testigos está la verdad. Y así vamos viendo, y por eso hoy en día tenemos herramientas, podemos aprender hebreo, podemos aprender griego y leer los textos de la Biblia. He tenido, ¿cierto? Tengo la dicha de tener el Nuevo Testamento en griego y he podido ver la profundidad que tiene. Pero eso no quita que lo que estamos leyendo ahora perfecto, ¿sí? Está bien. Pero si queremos ir a la tal perfección, vamos al griego, vamos al hebreo, y vamos a ver esa perfección. Y vamos a ver cómo el Señor es tan grande de permitir que la Biblia sea el libro más vendido en el mundo. Fuera el primer libro que se pudo utilizar en la imprenta. Porque justo cuando Martín Lutero, ¿cierto?, salió de la Iglesia Católica y movió esta reforma junto con muchos hermanos más, justo en ese instante se inventó la imprenta, en 1500. Entonces, ¿te crees que es casualidad? Empezaron a imprimir la Biblia, y ahí empezaron a llevarla a Inglaterra, empezaron a llevarla a España, y ahí empezó, ¿cierto?, a masificarse por todo el mundo hasta que el día de hoy la Biblia es el libro que está traducido en más idiomas. Entonces esta palabra es inerrante, no tiene errores. Obviamente, ¿cierto?, hablamos de lo escrito originalmente, pero lo que tenemos ahora como Reina Valera es súper bueno también. Pero si queremos ir a más profundidad, tenemos acceso todavía a esos textos, de lo cual hoy más que en ninguna otra época tenemos acceso a los manuscritos originales de la Biblia, que para sorpresa de los escépticos, la Biblia tiene más copias que cualquier otro libro en el mundo. No hay ningún otro libro en el mundo que tenga tantas copias como la Biblia, ninguno, y ni siquiera hay uno que se acerque a las copias que tiene la Biblia. Existen, por ejemplo, 5.300 copias en griego, 10.000 en latín, 9.000 copias variadas de diferentes, ¿cierto?, idiomas. Entonces, si tenemos 5.000, 10.000, más 9.000 para comparar y ver una tras de otra, tenemos la Biblia ignorante. Tenemos un escrito antiguo que tiene tanta perfección como ninguno otro. Porque no sé si entiende eso de tener tantas copias. Porque usted toma, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, y de todas esas antiguas, y usted va viendo, ahí usted puede llegar a la verdad rápidamente. Porque la que se repite más es la que es, ¿se fijan? Entonces así podemos ver que hoy en día la palabra se cumple, es inerrante. Y el Antiguo Testamento es el que ha sido guardado más precisamente y más cuidadosamente. Aproximadamente tenemos escritos y traducciones desde el año 150 antes de Cristo. O sea, tenemos copias que son antes de más de 2000 años atrás. Dios es el Todopoderoso, y eso no queda duda. Y Él es tan poderoso que ha podido preservar su palabra. Si una persona nos dijera, no, que la Biblia tiene error y está equivocada, investiga un poco, le diría. La Biblia tiene más copias que ningún otro libro. Dios es el Todopoderoso y Él ha preservado su palabra. Por
Por eso dice que la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta. En quinto lugar y último dice, todo el conocimiento sobre la fe y la salvación la hallamos en la palabra. No hay ningún otro lugar donde hallemos tal conocimiento, tanta grandeza para nuestra salvación como lo es en las Escrituras. Veamos lo que dice las Escrituras en 2 Timoteo, en Deuteronomio 4:5. Deuteronomio 4:5. Todo el conocimiento sobre la fe y la salvación la hallamos en la palabra de Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 5, dice así la Escritura: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ellas. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La Escritura dice que en ella están escondidos todos los tesoros de la riqueza y de la sabiduría. Hermanos, es hora que empecemos a apreciar la riqueza que viene en la Biblia. Amén. Es hora que empecemos a leer la Biblia, a vencer la flojera y decir: ya, voy a empezar a alimentarme. Y siempre que me acuerdo de esto, me acuerdo de un compañero de trabajo que en la faena un día me topé. Era cristiano de Concepción, estaba en una pieza y siempre me decía: hermano, anoche, después de tomar 11, estaba así, alimentando, comiendo. Decía comiendo, siempre decía: ¿qué estaba comiendo? Leyendo, alimentando mi espíritu. Y era tan chistoso el que le hacía así como con tanta ansia, como que estuviera comiendo algo tan bueno. Decía así: porque esto es lo que me alimenta, dice, esto es lo que me va a permitir estar mañana levantado aquí y seguir, porque muchas personas están lejos de su familia, lejos de todo, y a veces tienen que estar luchando, pero la palabra del Señor les sigue alimentando, les sigue ayudando, les sigue fortaleciendo. Si quieres ser fortalecido, aquí está todo en la palabra de Dios. Y invito que oremos y le demos gracias. Dios Padre, agradecemos que en su amor y misericordia nos hayas permitido, Dios Santo, poder disfrutar de esta palabra. Agradecemos a Dios que en su amor y misericordia nos ha permitido entender con claridad la riqueza que tiene esta palabra. Esta palabra es infalible, es nuestra única regla de fe. Aquí están escondidas las riquezas de la sabiduría, Señor, de la inteligencia, de la salvación. Que ella sea nuestra regla de fe, infalible. Que podamos volcar nuestros corazones a la palabra de Dios para que ella sea nuestra delicia, para que meditemos en ella de día y de noche, para que seamos ese árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te ruego así, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada una de nuestras vidas, almas. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y amén. Gracia y paz de Cristo, amados. Que tengan